Antes de comenzar, quiero dejar claro que este video tiene un propósito únicamente informativo. Su intención es relatar hechos reales desde el respeto y jamás busca promover actos negativos ni justificar comportamientos dañinos. Esta historia debe ser escuchada con empatía y responsabilidad. Comencemos. Esta es la historia de Elizabeth Fritzl, un caso que estremeció al mundo entero debido a la magnitud del secreto que una familia logró ocultar durante años. Una historia que muestra cómo, incluso dentro de una casa en apariencia normal, pueden esconderse silencios demasiado profundos, puertas cerradas que nadie cuestiona, y señales que, vistas en retrospectiva, parecían gritar lo que nadie se atrevía a escuchar. Todo comenzó en Austria, en la tranquila ciudad de Amstetten, un lugar rodeado de casas ordenadas, jardines bien cuidados y vecinos que se conocían de vista. Allí vivía la familia Fritzl. Desde fuera parecían como cualquier otra familia europea de los años 80, discretos, reservados y con una vida aparentemente estable. Pero detrás de esas paredes había un ambiente más rígido de lo normal. La forma de ser del padre, Joseph, era conocida por ser estricta, imponente e inusual, aunque quienes lo rodeaban jamás imaginaron hasta qué punto sus decisiones marcarían el destino de su hija, Elizabeth. Elizabeth era una joven tranquila, de mirada dulce y personalidad introvertida. Desde pequeña había mostrado interés por la naturaleza, por los animales y por ayudar a quienes la rodeaban. Sin embargo, a medida que crecía, su vida se volvió cada vez más controlada. Ella soñaba con independizarse, viajar, conocer otros lugares y tener libertad. Algo natural en un adolescente, pero cada vez que intentaba mostrar deseos de llevar una vida propia, las tensiones en su hogar aumentaban. Había reglas estrictas, horarios definidos y una sensación constante de estar bajo vigilancia. Cuando Elizabeth cumplió 18 años, tomó la decisión de irse de su casa. Quería trabajar, vivir con más independencia y construir un futuro distinto. Sin embargo, poco tiempo después, desapareció. Su familia reportó que se había marchado por elección propia y que había enviado una carta explicando que no planeaba regresar. Las autoridades creyeron esa versión y el caso no generó mayor investigación. Nadie imaginó que la carta podía haber sido escrita bajo circunstancias completamente distintas a las que se sugerían. A partir de ese momento, pasaron meses, luego años y luego décadas sin que nadie volviera a ver a Elizabeth. Para el mundo exterior, simplemente se había ido. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era tan improbable que ni los más experimentados investigadores lo habrían considerado como primera opción. A medida que el tiempo avanzaba, su ausencia se convirtió en un tema del que simplemente no se hablaba. El silencio se instaló alrededor de su nombre, y la vida en Amstetten siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, dentro de la casa de los Fritzl, la historia era completamente distinta. Allí, en un lugar que no figuraba ni en planos ni en permisos oficiales, existía un área oculta. Era un espacio cuidadosamente preparado, aislado y separado del resto de la vivienda mediante puertas reforzadas. Un lugar en el que nadie entraba excepto Joseph. Él insistía en que era un área de almacenamiento, un espacio técnico que no necesitaba supervisión. Y la familia, acostumbrada a su carácter, nunca cuestionó demasiado. Mientras los años avanzaban, también comenzaron a aparecer señales extrañas que llamaron la atención de quienes conocían a la familia. Joseph y su esposa empezaron a encargarse de la crianza de niños que, según decían, habían sido dejados por Elizabeth frente a su puerta. Explicaban que ella, desde algún lugar desconocido, ya no podía hacerse cargo de ellos. Esta versión parecía improbable, pero Joseph tenía una habilidad inquietante para convencer a los demás. Y la historia, aunque confusa, fue aceptada sin profundizar demasiado. Las autoridades visitaron en más de una ocasión la casa para verificar el bienestar de esos niños, pero jamás notaron nada extraño. La familia se mostraba colaboradora, educada y siempre tenía una explicación lista para cualquier duda. De nuevo, la información oficial no coincidía con lo que estaba ocurriendo,
pero nadie lo sospechaba. Pasaron más de 20 años antes de que finalmente apareciera una grieta en la fachada perfecta que Joseph había construido. Todo comenzó cuando una de las jóvenes de la familia presentó problemas de salud que necesitaban atención médica urgente. La situación se volvió tan crítica que la familia no pudo evitar llevarla a un hospital. Pero al hacerlo, surgieron preguntas que ya no podían evadirse. ¿Quién era exactamente esa joven? ¿De dónde venía? ¿Dónde estaba su madre? ¿Por qué no existían certificados, registros ni información básica? Esta vez, las autoridades no aceptaron respuestas vagas. Las dudas crecieron y la presión aumentó al punto de que la verdad, por primera vez, se volvió demasiado pesada como para seguir escondida. Durante una visita al hospital, Elizabeth logró entregar una declaración que revelaba años de aislamiento, silencio, manipulación y control extremo. Sus palabras cambiaron completamente la percepción del caso y llevaron a la policía directamente a la casa familiar. Cuando los oficiales inspeccionaron la vivienda, encontraron la entrada al área escondida y lo que hallaron dentro dejó al país entero en estado de shock. Las condiciones del lugar, la forma en que había sido construido y todo lo que contenía en su interior mostraban una realidad que había permanecido oculta durante más de 2 décadas. Una historia que parecía imposible de creer si no fuera porque estaba allí, frente a ellos. El descubrimiento se convirtió en uno de los temas más comentados en todo el mundo. La prensa internacional viajó a Austria para cubrir los detalles. Los especialistas analizaron el caso desde perspectivas psicológicas, sociales y legales. Y la ciudadanía se preguntaba cómo algo tan grande había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Como un secreto de esa magnitud podía ser guardado durante décadas sin que nadie lo descubriera. ¿Cómo es que una joven pudo estar tan cerca de tantas personas y a la vez tan lejos de poder pedir ayuda? A medida que la investigación avanzaba, también surgieron reflexiones profundas. Muchas personas en Ámsterdam se cuestionaron si había señales que ignoraron sin darse cuenta. Otras se preguntaron qué mecanismos fallaron para que las autoridades no detectaran nada en tanto tiempo. Y otras tantas simplemente intentaron entender cómo un ser humano puede construir una doble vida tan convincente que ni siquiera los más cercanos sospechen la verdad. La parte más conmovedora de esta historia fue la fuerza y valentía de Elizabeth. Después de tantos años de aislamiento y control, su decisión de hablar en el momento adecuado permitió que todo saliera a la luz. Gracias a ella, los demás que estaban con ella también pudieron salir de ese lugar oculto y comenzar una nueva vida. Fue un acto de enorme determinación que rompió un silencio que había durado décadas. Tras el caso, Austria implementó nuevas medidas para mejorar la protección de personas vulnerables y la detección de situaciones de riesgo. También se abrieron debates sobre cómo fortalecer los sistemas de vigilancia social para evitar que algo así vuelva a ocurrir. La historia de Elizabeth se convirtió en ejemplo de resiliencia, supervivencia y valentía, pero también en un recordatorio de que hay situaciones que pueden pasar desapercibidas, incluso en lugares tranquilos y aparentemente seguros. A pesar del impacto mundial, Elizabeth decidió mantenerse lejos de la atención pública. Eligió construir una vida nueva, protegida, rodeada de apoyo profesional y enfocada en sanar. Su historia es contada con respeto en todo el mundo, no solo por su dramatismo, sino porque representa la capacidad humana de resistir, de mantenerse firme incluso en circunstancias que parecerían imposibles. Es un testimonio del poder interior que puede surgir cuando alguien decide no rendirse, incluso después de haber pasado tantos años en silencio. Hoy, el caso de Elizabeth Fritzl sigue siendo uno de los más recordados y analizados de las últimas décadas. No solo por lo ocurrido, sino porque abrió conversaciones sobre cómo actuamos como sociedad, sobre cómo escuchamos señales, sobre cómo protegemos a quienes más lo necesitan. También nos recuerda que, incluso detrás de una fachada perfecta, pueden existir verdades ocultas durante años sin que nadie las vea. Y aunque el pasado no puede cambiarse, Elizabeth logró lo más importante al salir de ese lugar y comenzar una vida en libertad. Una vida donde puede decidir por sí misma
con el derecho a ser feliz, a estar en paz y a recuperar los años que le fueron arrebatados. Su historia, contada con respeto, es un homenaje a su fuerza y a la importancia de que estos casos sirvan como aprendizaje para el futuro. Gracias por acompañarme en esta narración. Si te gustó este video y quieres que sigamos investigando más historias misteriosas del pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo y me ayuda a seguir creando contenido para ti.